los jueves está con nosotros y verdaderamente que es un privilegio escuchar y platicar con el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en el Legislativo. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, tocayo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Tocayo, este es un tema no reciente, del que hemos platicado y del que tú nos platicaste desde febrero, cuando apenas se vislumbraba el riesgo, las posibilidades del tema de la aparición del COVID y después de la pandemia, y luego todo lo que ha sucedido en 8 meses. Hoy en Puebla estamos superando la cifra de los 5,000 millones de fallecimientos por esta enfermedad. Un asunto verdaderamente delicado y grave. Y como es grave también el que estemos advirtiendo una segunda ola. Lo que dicen que algunos también, que es un rebrote. También la comentamos aquí, yo te lo dije muy al principio incluso. No, incluso me lo comentaste, si no estoy mal, en marzo, abril, dijiste, esto va a terminar y vendrá para el final de año una segunda ola, de acuerdo a a investigaciones y a temas científicos que estaban ahí y como posibilidades y que hoy son hechos. En Europa lo son y en estados mexicanos como Chihuahua en el norte, como Jalisco, como Durango, Aguascalientes, Querétaro, también en este momento ya Nuevo León tienen ya este problema de lo que sería la segunda ola o el rebrote, como le han dicho, pero es si finalmente el COVID con todas sus consecuencias. Y me pareció muy importante que esta semana hayas presentado un punto de acuerdo en el Congreso precisamente para que se haga una campaña intensa, para que todos tengamos conciencia de lo delicado que es y de que no solamente afecta a algunos. Algún día algunos dirían que solamente a los ricos, otros dirían que solamente a determinadas personas que forman parte de los grupos de riesgo, pero el riesgo y el problema es en general. Fernando. Efectivamente, tocayo, y bueno, pues lo que tenemos es que estamos inmersos, iniciando a lo mejor esta segunda ola, o hay quien dice que es un rebrote porque nunca terminó pues realmente la primera ola, pero la realidad es que vamos a tener que vivir con esto durante un tiempo adicional. Esta semana que pasó, bueno, hace algunos días el presidente decretó 3 días de luto nacional, el 30 de octubre, el 1 de noviembre y 2 de noviembre, que tiene que ver también con las propias fechas de nuestra celebración de Día de Muertos. Él montó una ofrenda allá en Palacio Nacional, se hizo la bandera a media asta ahí en el Zócalo, y bueno, pues creo que es un acierto justamente realizar en el marco de los festejos de muertos, que son festejos pues tan importantes para nuestra cultura, para la cultura mexicana, que no solo recordemos a nuestros seres queridos, sino que también expresemos respeto y reconocimiento para todos aquellos que han fallecido, que son muchos y que además, bueno, pues todo indica que este número seguirá subiendo. Hay que estar especialmente sensibles ahora, justo como tú lo dices, porque lo que estamos empezando a ver en otras partes del mundo, tú ya señalabas en el caso de Europa, pues es otra vez contagios más o menos al nivel o incluso a niveles superiores de lo que se estaba viviendo en esa primera ola. Y aquí también estamos empezando a observar cómo va creciendo en México nuevos contagios. Estamos a punto de llegar al 1,000,000 de casos confirmados, y es una cifra enorme, no solo porque estamos hablando casi de 1,000,000 de gente, sino porque en México no probamos. Es decir, si no hay pruebas masivas como las hay en otras partes del mundo, pues entonces ¿cómo vamos a encontrar, digamos, aquellos que están contagiados, cuando la mayoría de los contagiados son asintomáticos, no tienen ningún síntoma? Entonces, el que tengamos ya 1,000,000 de contagiados, que hayamos tenido, es una cifra muy alta. Tenemos ya más de 90,000 mexicanos y mexicanas que han fallecido. Vamos a llegar a los 100,000 en este mes, en el mes de noviembre, en los próximos días. Y muchos estados pues están empezando a valorar el tema de cambiar su semáforo otra vez a rojo. Están valorando que podamos regresar, digamos, a una situación de esa naturaleza o de ese tipo. Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a un poquito el mensaje, yo te diría, como a no bajar la guardia. Esto no va a terminar hasta que haya una cura o una vacuna. Recordemos también eso, tocayo, se decía que iba a estar en septiembre, ¿te acuerdas que dijeron en septiembre? Luego Trump, el presidente Trump dijo que antes de las elecciones, bueno, pues ya pasaron las elecciones, no hay. Todo indica que si hay algún tema será hasta el próximo año, y después la implementación pues durará un rato. Por eso creo que tenemos que
que prevenirnos, tenemos que estar muy conscientes de que es muy probable que este año y muy probable que durante todo el próximo año tengamos que vivir con eso. Con esta realidad, con la realidad de la pandemia, y el punto de acuerdo que yo presenté tiene que ver un poco con eso, con dos temas, exhortando a los gobiernos, principalmente al federal y a los estatales, pero también a los municipales, a que diseñemos y implementemos amplias campañas de comunicación para reforzar las medidas sanitarias de contención y prevención. Sé que muchas veces pues ya las sabemos, pero es mucho mejor seguir repitiéndolas, divulgándolas, porque lo que puede suceder es que la gente de repente se olvide. Eso está pasando, en Europa está pasando mucho. Los jóvenes son los que más están contagiando porque son un poquito, pues, podríamos decir, los menos conscientes. Por eso en esta segunda ola hay más jóvenes contagiados. Son los que están siendo un poquito más temerarios. Entonces, por eso, primero, una campaña en ese sentido, y segundo, que estas campañas privilegien mensajes sencillos, claros, directos y muy, muy amplios. ¿En términos de qué? Pues de cosas que ya hemos hablado: intensificar el uso correcto y regular del cubrebocas, el evitar las concentraciones de masivas de personas, disminuir al máximo la movilidad de la población. Hay que salir pues cuando tengamos realmente que salir, claro que hay que trabajar, pero pues no hay que salir de fiesta, por ejemplo, ¿no? Sí. No hay que salir a hacer deportes colectivos, no hay que salir a hacer cosas que no son necesarias. Y sobre todo guardar la sana distancia y mantener nuestros temas de protección y de higiene. Entonces, de eso se trata, era aprovechar estas fechas, que son las fechas de muertos, que como sociedad un poquito siempre nos tomamos unos días, la gente pues festeja un poco a sus seres queridos que ya no están acá, coincide con estas cifras tan fuertes, coincide con el anuncio del presidente del luto nacional, y que justamente aprovechando eso redoblemos esfuerzos, no bajemos la guardia porque todavía nos queda un buen rato. Tocayo, precisamente con relación a lo que decías el día de ayer por la noche, el subsecretario Hugo López-Gatell ya dijo que no habrá vacuna en este año. Ya, así. Ya lo dejó en claro, ¿no? Y bueno, si algo tiene el subsecretario, pues es obviamente conocer el tema, y si bien nos va, estará en el primer trimestre del próximo año. Si a eso le sumas los 10 meses para la aplicación de la vacuna, pues estaremos casi a finales del próximo año, si bien nos va, vacunados, ya para poder entrar a semáforos verdes, ¿no? Pero eso hoy no es... Te voy a decir algo, y eso sí, que no tengo bolita de cristal, Tocayo. Tú sabes que no he errado en ninguna, sí, hasta en cifras, no he errado en ninguno de mis estimados. Tenemos que prepararnos a que todo el 2021 lo vamos a tener que vivir con esta realidad, y yo espero que el 2022 ya estemos en una situación diferente, pero sí, todo el 2021 pues será, si bien nos da, una época en la que estaremos vacunándonos, que habrá, digamos, ya alguna cura, pero tenemos que pensar que todo el año así va a ser. Entonces tenemos que cuidarnos. Y yo creo que una campaña como la que mencionas es muy importante, porque es necesario que tomemos conciencia todos los sectores de la sociedad, incluyendo aquellos que ya salieron de la enfermedad del COVID, porque todavía no es medible si están verdaderamente inmunes y qué tiempo lo pueden estar. Estamos hablando también de las personas, de los adultos mayores, que son un grupo de riesgo, pero también de las personas que no lo son, y también de los jóvenes y de los niños, donde ha aumentado el número de casos. Creo que el asunto es sumamente delicado porque es un tema de salud pública, y pues ahí están las consecuencias, que son los fallecimientos. Bueno, pero además sí implica planeación en muchos frentes. Por ejemplo, si las familias tienen gente de la tercera edad, hay que planear y hay que organizar y hay que pensar justamente pues que van a tener que estar muy protegidos pues los 2 meses que nos restan, más seguramente 12 meses del próximo año, es decir, 14 meses, y planear en consecuencia. Aquellos que están teniendo, como muchos que estamos teniendo, digamos, dificultades en los negocios, digamos, en las actividades económicas, en muchas cosas, porque pues a todo el mundo nos ha pegado todo esto, pues entonces tenemos también pues que generar, digamos, gastos que sean estrictamente necesarios, cómo vamos, digamos, a mantener una cierta estabilidad para poder cruzar no solo estos meses, sino también el próximo año. Incluso te confieso, yo he estado, digamos, hoy trabajando algunas cosas, tú sabes que me dedico a la parte empresarial, y justamente hoy estábamos platicando hace rato
de eso, de que necesitamos pensar y planear que va a ser un año complejo y que las cosas no es que ya mañana todo se resolvió, o en enero, o en febrero, o en marzo. Tenemos que prepararnos en todos los sentidos. Los gobiernos se tienen que preparar, las empresas se tienen que preparar, las familias también se tienen que preparar, hasta en esto, por ejemplo, en el cuidado, por ejemplo, de los abuelitos, en el tema del cuidado de aquellos que tienen algunas otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, o sea, tienen que estar, digamos, conscientes de que hay que cuidarse y que no será un tema de unos cuantos meses más, sino será un tema mucho más largo y tenemos que prepararnos. Por eso voy al tema del asunto de la comunicación, que comuniquemos las medidas que ya conocemos, pero que quizá también comuniquemos sin necesidad de alarmarnos, porque también lo que es cierto es que la gente está saliendo. Sería ideal que todos nos pudiéramos confinar un año, todo el 2021, y entonces no tener los riesgos, pero pues hay que salir a trabajar. Todo el mundo está ya saliendo, eso es una realidad, eso no lo vamos a poder parar, pero lo que sí podemos es concientizarnos y ser extra precavidos. Pues ahí está la propuesta que acabas de hacer, me parece que es muy importante y estaremos muy atentos. Yo creo que aquí no hay que dejar de insistir en que todos debemos cuidarnos. Ahí empieza por uno mismo, ¿no, Tocayo? Empieza por uno mismo y desde luego por nuestro entorno más cercano y desde luego por aquellos que pues a lo mejor no tienen tantas capacidades o posibilidades. Voy a lo mismo, a los grupos vulnerables, ayudemos, y primero el círculo más cercano, si quieres hablar, pues de la familia, pero después el círculo más amplio, los vecinos, los amigos, en fin, ¿no? Así es, con todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? En términos de salud mental, de otro tipo de enfermedades, recursos, en fin. Es un asunto nada fácil, pero como bien dices, si no nos sentamos a planear y a platicar, más difícil será todavía. Así es, Tocayo, efectivamente. Tocayo, como siempre, un gusto y un placer saludarte. Sabemos que estás muy metido en los temas de la Cámara de Diputados y que viene este mes va a ser determinante para el tema. No sé si la próxima semana podamos platicar ya del presupuesto que estarán para entonces discutiendo ya. Sí, Tocayo, hoy terminamos, nos regresó la ley de ingresos el Senado, hoy se tendrá, digamos, ya que aprobar de manera definitiva, y toda la próxima semana es presupuesto. Tenemos hasta el domingo 15, es decir, no este domingo, sino el próximo domingo, la fecha límite 15 de noviembre para aprobarlo, entonces toda la próxima semana será presupuesto, y me encantará platicar contigo sobre ese tema. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco como siempre estos minutos. Gracias a ti, abrazo a ti también. Muy buenas tardes. Saludos, el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, platicando con usted este tema de el riesgo y la posibilidad